Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Que nosotros podamos tener un enfoque en Él, no un enfoque en lo que nosotros hemos aprendido, lo que el mundo nos ha traído, no un enfoque en las filosofías del mundo, ¿sí?, ni en los campos científicos del mundo, sino un enfoque en Él, en Dios. Y para poder tener un enfoque en Él, tengo que tener un enfoque ubicado en la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? Sí. El Espíritu de Él, el Espíritu del Dios Todopoderoso, ¿ve? Porque Dios es Espíritu. Y en la medida que el Espíritu de Dios se haga manifiesto en cada uno de nosotros, en esa medida el Espíritu de Dios nos va a mostrar a nosotros. ¿Por qué? Porque Él vino a darnos a nosotros una serie de elementos que son propias de Dios y que nosotros no lo podemos tener en sí. Óigame bien, usted no puede tener en sí. Usted no puede ser íntegro, porque le falta, como decía Cristian, 5 para el peso. ¿Sí? O sea, le falta, es el número 6, usted es el 6, le falta el 1 para que complete el 7. Cuando usted está en la presencia de Dios, es lo que yo decía una vez que me puse a analizar y dije, voy a leer el alefato hebreo. Sí, voy a hacer la numerología, ¿cierto?, y la parte de las letras. El alefato hebreo, sí, entonces empecé a decir 1 más 1, ¿cuánto es? 2, ¿cierto? 1 más 2, ¿cuánto es? 3. 1 más 3, ¿cuánto es? 4. 1 más 5, ¿cuánto es? 6. 1 más 6, ¿cuánto es? 7. Resulta que para poder tener el 7, al 6 le faltaba el 1. ¿Cuál es el 1 para nosotros? La palabra de Dios. Entonces es por eso que verdaderamente Dios a nosotros nos pide, o sea, para nosotros poder ser, lo que voy a hablar ahorita es un tema que se llama integridad. Para poder ser usted íntegro, necesita de algo que verdaderamente lo complete, lo llene. Cuando yo hablé del ministerio, cuando yo hablé de caminando en el Espíritu de Dios, yo les hablaba a ustedes de un ejemplo que me pareció a mí bonito, que fue cuando Cristian le dijo a la niña que si quería tomar más agua y dijo que no más, y le entregó el vaso, porque ella quería comer otras cosas más. Ella ya tenía pensado en su mente que las galletitas y tal cosita entonces, ¿qué pasó? Eso es lo que hace Dios en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios lo que le trae a usted es que usted sea completamente lleno. Por eso la palabra de Dios dice, llenaos ¿en quién? En el Espíritu de Dios. ¿Ven? Estad en el Espíritu de Dios. Caminad en Él. Porque en esa forma nosotros completamos ese 1 que hace falta. Ese 5 para el peso. Y es así como entonces, voy a hacerles un resumen. Cuando Dios oyó el clamor del pueblo, porque Dios siempre oye nuestro clamor. Y Él vio cómo estaba caminando el pueblo, en qué condiciones estábamos nosotros. ¿Sí? Cuando Él vio el clamor de la hermana y vio cómo estaba caminando la hermana en Él, óigame bien, Él accionó su forma de ser. Él se manifestó de una forma maravillosa. Colocó en el corazón de alguien para que ese alguien hiciera las cosas. ¿Ve? Somos nosotros los que a veces perdemos porque no conocemos.
Porque no hemos podido verdaderamente tener la revelación de la palabra, lo que significa esa palabra. Si yo como cirujano fui educado en una universidad, me enseñaron una teoría y luego me llevaron a unos quirófanos y participé dentro de esos quirófanos. Si yo voy como cirujano y me voy a enfrentar a una cirugía y me da temor, no creo en lo que yo verdaderamente tengo, pues lógico que yo no voy a poder hacer la cirugía, o si la hago mal. Y es lo que sucede en el camino de Dios. En el camino con Dios nosotros hemos estado aprendiendo. Por eso cuando estábamos haciendo la oración yo les dije, enséñanos, Señor. En la medida que yo recibo la enseñanza de Dios, en esa medida Él a mí me va a ministrar. ¿Y cómo me ministra? Cuando yo empiezo a practicar las cosas y empiezo a darme cuenta de que yo sí las puedo hacer. De que sí verdaderamente si yo pronuncio palabras, la palabra se hace manifiesta. ¿Por qué? Porque yo soy templo de Dios donde mora el Espíritu de Dios. Fíjame bien, es lo que quiero que ustedes me entiendan bien clarito. No quiere decir que ustedes sean Dios. No, nunca jamás, porque es anatema. Pero si ustedes son a imagen y semejanza de quién, del vecino, ustedes son a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Luego prácticamente ustedes tienen la esencia del Dios Todopoderoso. Si ustedes la piden, Él se la va a dar. ¿Por qué? Porque Él, ya les dije a ustedes que tenía que hacer un trabajo. Amor, misericordia y gracia. Por la esencia de Dios, Él a ti te va a dar lo que Él, o sea, la fuerza que Él tiene, el poder que Él tiene, que se manifiesta, que es lo que Él hacía cuando Él enviaba a los profetas. Cuando Él envió el profeta aquel joven, que fue a donde el rey, y le dijo que este altar se iba a destruir, y se cayó el altar, el otro levantó su mano, ¿y qué pasó con el rey? La mano le quedó seca. Óigame bien, no muerta. Tenemos que llegar a entender las cosas. Seca. Seca es cuando usted la queda cubriendo, los huesos se quedan cubriendo, ¿sí?, por una tela que es toda negra, envejecida, quemada. Eso se llama seca, una piel seca, una mano seca. ¿Y qué hizo después cuando oró el profeta? Se restauró, o sea, se restituyó. ¿Qué es lo que hizo Jesús con Lázaro? Eso lo hizo Jesús. Eso lo hicieron muchas personas también. ¿Qué hizo Moisés cuando él metió su mano en el pecho? ¿Cómo le salió la mano? Llena de lepra, ¿cierto? ¿Listo? Y cuando otra vez volvió y la metió, ¿qué pasó? Y salió la mano restaurada completamente. Es lo que Dios me ha traído a mí, óigame bien, a mi corazón, y creo que también al corazón de la pastora y de todos nosotros, que nosotros tenemos algo en Él que nosotros podemos usarlo, que nosotros podemos llamarlo, que nosotros podemos pronunciarlo, pero tenemos que, ¿sabe qué? Pronunciar la palabra correcta y creyendo que estamos en Él. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces Dios te da a ti una dirección, Dios te da a ti una fe, Dios te da a ti una provisión, Dios te da a ti una serie de cosas que es la que tú haces. Tú no te das cuenta, pero todos los días Dios te está dando a ti dirección, te está dando a ti provisión, te está dando a ti una fe, te está dando a ti, ¿sabe qué? Una manifestación de Él. Todos los días, en todo momento, en todo instante. O dígame, cuando usted se levanta de la silla, ¿usted cree que se va a caer? Usted se levanta confiando en que tiene todas las fuerzas de su cuerpo y que se puede levantar, ¿cierto? Yo me voy a levantar de la silla y tengo que cuidar cómo me levanto. Ustedes no saben verdaderamente lo que tienen en sus piernas, en su cuerpo, la fuerza que tienen para poder brincar y saltar y alabar al Señor, glorificarlo a Él. Y es así como Dios entonces nos dio una manifestación. Primero que todo nos manifestó lo de Él, no lo de otra persona, sino lo que Él hizo, o sea, su magnificencia, su santidad, su gloria, su soberanía, su todopoderoso, Él que creó. Él no creó solamente, Él no creó esta hoja, Él creó todo el universo. ¿Saben ustedes lo que significa crear todo el universo? ¿Saben ustedes lo que significa universo? No el significado, sino el universo en sí. ¿Sabe usted lo que significa usted?
¿Usted alguna vez se ha mirado sus dedos? Por favor, los invito a mirarse los dedos. ¿Sí? Ahora cierra la mano. ¿Qué está usando usted? Está usando un movimiento, pero también usted está sintiendo su mano cuando la está apretando. Y si usted mete la mano en el bolsillo o en su cartera y va a buscar algo, ¿sí le encuentra? Claro que le encuentra lo que usted busca. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de su mano, que usted no está viendo, que usted no ve, ¿sí?, está ahí presente. Por eso en Romanos capítulo 1, versículo creo que es el 20, ¿sí?, Dios dice que las cosas, tanto visibles como invisibles, Él las trajo para que nosotros nos diéramos cuenta de eso. Pero nosotros no le dedicamos tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos más embelesados en las añadiduras. Estamos embelesados en que, ay, ¿será que hoy me levanto? Ay, tal cosa. ¿Será que está haciendo frío y está lloviendo? ¿Ve? ¿Será que de pronto, si me levanto, entonces de pronto, ¿quién me va a hacer el desayuno? Pero con base a esas cosas, a esas necesidades, mi amado hermano, usted puede escoger. Y usted muchas veces establece un Diosito, hace que esa cosa que a usted se le dio, esa necesidad que se cumplió, usted lo convierte en un Diosito y todo el tiempo va a estar pendiente de eso. Entonces cuando está alguien al lado de uno, entonces ese se levanta y le pone el desayuno a usted, y entonces usted ya ¿qué hace? Yo sin esta persona no puedo vivir, perdóneme que nombre. Yo sin Mariaí no puedo vivir porque Mariaí me trae a mí los huevitos, me limpia, me lava, tal cosa y me atiende, ¿cierto que sí? Entonces convierto a Mariaí en un Diosito cuando Mariaí es para mí una compañía que Dios ha puesto, ¿para qué? Para que me pueda servir. ¿Sí me entendieron, mis amados hermanos? No convirtamos las necesidades en dioses. Más adelante vamos a hablar de los diositos, ¿vale? En este momento tengo 3 cositas para traerles hoy. Espero que te pueda alcanzar. Primera cosa, vamos a irnos a un salmo. Se llama el Salmo número 15, versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Dice, el que no calumnia con su lengua. Dice, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Amén. Si ustedes miran ahí, habla el Señor de integridad, ¿cierto? Y después en el versículo 3, ¿qué dice? No calumnia, no hace reproche, ni habla mal del vecino. Entonces, yo estaba analizando y el Señor me mostraba a mí, porque yo la vez pasada les hablé a ustedes de algo que se llamó justicia. ¿Se acuerdan de Sedec y Sedaca? ¿Sí? Y Sadik. Resulta que Dios es justo, Dios es fiel. Dios es poderoso, Dios es íntegro, Dios es omnisciente. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas características que Dios tiene, óigame bien, no es que Dios diga, es que yo soy íntegro, sí, y voy íntegro. Ahí le mando integridad, ¿cierto? No que de pronto es que yo soy fiel, ahí le mando fidelidad. No, Dios, todo lo de Dios se encierra en cada cosa que Él haga. En Dios está toda la inmanescencia de Él y Él trasciende de acuerdo a eso. Por eso les hablé la vez pasada de esos 2 términos. Y es así como Dios, entonces, si nosotros vamos a mirar la palabra íntegro, ¿sí?, Él en el hebreo se llama tan, que es ser completo o estar completo. Si usted no está completo, si usted va al inglés y le enseñan el verbo to be, el significado de to be, ¿qué quiere decir? Ser o estar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces Dios también, por medio de esta palabra tan, me quiere decir que yo, sí, soy completo o estoy completo. Pero cuando le pone la IM, entonces ya quiere decir que eso quiere decir que somos terminados o estamos terminados. Pero fíjese que en el Salmo 15, versículo 2, en el 3, ya está determinando qué cosas son las que hacen que yo pueda ser íntegro. Fíjese esas 3 cositas. Ahora vayamos a oír esta parte que le voy a hablar. Es permitir que la herencia de pecado sea expuesta a la luz. Óigame bien, es una virtud. ¿Ve? No es una actitud, es algo que nace dentro de mí. Es algo que viene dentro de mí, es una virtud. ¿Qué es esa virtud?
de ánimo y de carácter espiritual. Es diferente a ser uno moral, a ser uno ético. La ética me trae a mí determinadas cosas y yo camino de acuerdo a la ética, ¿cierto? Pero en este caso, el ser íntegro es diferente, mi amado hermano. Más adelante lo vamos a entender. Espérenme, les sigo aquí replicando la historia, ¿vale? Entonces, ¿qué dice? La palabra de Dios dice, ya lo leímos en el Salmo 15:2. Entonces, en la práctica, ¿sí? En la práctica, el ser humano, o sea, la persona debe de ser honesta y tiene que ser respetuosa. Y además de eso, tiene que tomar decisiones positivas. Óigame bien, estoy hablando de ser, tomar, ¿sí? Que significa un verbo, significa un caminar, significa un hacer. Cuando usted es justo, usted aplica la justicia, pero usted no camina en la justicia. Cuando usted es íntegro, usted aplica la justicia, pero usted camina en la justicia por integridad. ¿Qué es eso? Cuando usted llega y dice, pobrecito, ¿cierto? ¿Listo? Y usted ora por ese pobrecito. Ora, Señor, listo. Pero cuando usted coge sus cosas, y las da a ese pobrecito, usted está siendo íntegro. Y entonces eso también conlleva muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque en esa integridad también está el amor. En esa integridad también está la misericordia. Entonces, si usted la combina, integridad con misericordia, va a ser igual a bondad. Sí, se volvió bondadoso. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, toda esta raíz que está en Dios y que se manifiesta en cada uno de nosotros y en todos los seres, ¿sí? ¿Por qué? Porque las plantas también te entregan a ti el fruto. Luego las plantas también son íntegras. ¿Por qué? Porque te están dando de lo que Dios les dijo que le diera. La vez pasada les decía a ustedes que no puede pedir uno a una semilla que dé peras, pedirle de pronto manzanas. ¿Por qué? Porque la semilla tiene en su ADN, ¿sí?, la naturaleza de ser pera. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? No puede ser diferente. ¿Y por qué nosotros somos diferentes? ¿Por qué nosotros tenemos que dar maldición cuando tenemos que dar bendición? Fuimos llamados para dar bendición. Fuimos llamados para hacer lo que Dios está haciendo. Estas perspectivas de Dios, estos códigos de Dios son los que nosotros tenemos que aprender para poder conocer cómo tenemos que nosotros relacionarnos. Y en la medida que usted, mi amado hermano, se relaciona, en esa medida Dios va a hacer la obra en usted. Dígame decir, no la va a hacer en el vecino, la va a hacer en usted. ¿Para qué? Para que usted pueda llevar el fruto ¿a quién? A los que están a su alrededor. Amén. Para que pueda cumplir la parte del mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, al prójimo como a ti mismo. ¿Y a quién? Y a tu enemigo. ¿Y qué dice Jesús? Todo aquel que cumpla este mandamiento, ¿qué pasa? Ya cumplió con la ley, ¿cierto? Porque es que si usted ama, usted no puede matar. Si usted ama, no puede decir mentiras. Si usted ama, no puede decir cosas en contra del otro. ¿Ve? Si usted ama, no puede verdaderamente codiciar lo del bien ajeno. ¿Por qué? Porque no, en el amor Dios le da a usted todo para que usted tenga contentamiento, para que usted sea íntegra, para que usted sea completa. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Hasta ahí vamos, ¿cierto? Vamos con ese término. ¿Bien? ¿Listo? Perfecto. Entonces, las características de ser íntegro son estas, que es entender, aceptar, escoger, vivir conforme a principios éticos y morales dentro del marco de la decencia. ¿Y qué es eso? Es vivir con honestidad y vivir con rectitud. Cuando usted es una persona decente, usted se vuelve honesta y es recta. Entonces usted siempre va a anteponer lo que Dios le ha colocado a usted en la palabra. Por decir, yo en mi casa tengo unas monedas. Alguien va a la casa y de pronto se le cae una moneda de 1,000 pesos, una moneda de 500 y la deja en la casa. Yo lo que hago es que yo la cojo, la pongo encima de la ventana y ahí se queda, per secula seculorum.
sí, como dicen en latín. Se queda ahí, ¿por qué? Porque yo no puedo tomar esa moneda que no es mía. Soy recto, ¿sí me comprendieron? Soy íntegro. Yo no necesito esa moneda. ¿Por qué? Porque Dios me está dando a mí la provisión. Dios me está dando todos los días, Él me está llenando mis ánforas. Él está llenando todas las partes de mi cuerpo. Él está llenando todas las células. Él está colocando que en la célula, ¿sí?, la parte bioquímica se genere. ¿Para qué? Para que pueda entrar el potasio, para que pueda entrar el sodio, para que pueda entrar el azúcar a la célula y pueda yo tener una vitalidad que es la que tenemos todos, mis amados hermanos. ¿Sí me han comprendido hasta ahí lo que es íntegro? Ahora vayámonos a otra cosa más importante, que es eso. Las características de ser íntegro. ¿Cómo hago yo para saber si usted es íntegra? ¿Sí? Entonces las características de ser íntegro son respeto por los demás, respeto por sí mismo, responsable, puntual y una actitud positiva, leal, pulcro, disciplinado y firme en sus acciones. Eso está en 1 Samuel capítulo 15 versículo 17, no lo leamos. Y es así como entonces, fíjese que todos esos términos, ¿sí?, pulcro, pulcritud, ¿cuántas veces nosotros hablamos de pulcritud? ¿Cuántas veces nosotros hablamos de honestidad? ¿Cuántas veces nosotros hablamos de respeto por sí mismo? O sea, lo que nos enseñó Cristian, ¿sí? En la medida que usted, mi amado hermano, sepa qué es lo que usted tiene, qué es usted, óigame bien, porque usted no es esa carne, mi amado hermano. Usted es semejanza de Dios. Yo siempre he predicado que nosotros tenemos que empezar a mirar dentro de la parte espiritual. Tenemos que apartarnos de la parte natural para poder nosotros vivificar la parte espiritual y poder dejar a un lado todas esas angustias, porque es que yo como no tengo novia, es que yo como me falta tal cosa, es que yo como apenas tengo 40 años y no puedo vivir sin. ¿Sí me entendieron, mis hermanos? Entonces cuando uno empieza a vivir dentro del plano espiritual de Dios, es cuando viene la palabra y me dice, primeramente busca qué, y lo demás que viene. Es Dios quien lo trae. Cuando ustedes oigan la charla mía sobre Eva, se van a dar cuenta de que Dios trae para cada uno de nosotros su arepita. Trae su arepita, mi amado hermano. ¿Por qué me afano por coger la arepa cuando básicamente Él me la va a traer y me la va a traer bien tostadita, bien doradita, preparada, alimentada y todo, y con todos los ingredientes? ¿Para qué me pongo yo a buscar cosas del mundo cuando es Dios quien ya tiene para mí todo escrito? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, escrito está. Quiero que entiendan ese punto. Quiero que lo entiendan, quiero que lo magnifiquen en su mente. No quiero que ustedes se crean dioses, no, señor. Solamente hay un solo Dios. Un solo Dios. Y está ahí, mi amado hermano. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, hay un corazón íntegro. Siempre que hay un corazón íntegro, siempre Él va a hacer lo correcto, aunque nadie lo mire. ¿Ven? Aunque nadie le esté mirando, le esté viendo a ver qué hace usted, usted va y lo hace. ¿Cuántas personas de pronto ven que viene alguien, sí, y se meten de una vez, y cuando el tipo llega a la puerta, ya están con el pedazo de queso, el pan y el tinto en la mano para entregárselo a esa persona? Eso le pasaba a mi abuelita. Mi abuelita cuando llegaba ya el tipo que iba a recoger el aseo, ya mi abuelita a todos les tenía tinto, queso y pan. Y ellos sabían que ellos se desayunaban en la casa de mi abuelita. Mi mamá en su casa, mi mamá llegaba alguien a la casa y ella podía estar haciendo empanadas. A cada uno le daba las empanadas. Ella no escatimaba para entregar lo que tenía. Entonces, esa forma de darse es integridad. Dentro de un campo que se llama honestidad, dentro de un campo que se llama fidelidad, dentro de un campo que se llama justicia, dentro de todos los campos, son 15 elementos. Y si usted va y los reúne todos, hace el salpiconcito, ¿sí? O usted no han tomado salpicón con sabor a cola. No cola de uno, sino cola y pinto, ¿cierto? Quiero aclararlo. Es así como entonces esa importancia de ser íntegro, mi amado hermano, ¿qué trae?
¿Qué les ha pasado cuando ustedes ayudan a pasar a alguien la calle? ¿Qué les ha pasado cuando usted llega y de pronto ve que alguien viene a usted, le pide y usted le puede dar? ¿Qué pasa con ese corazón suyo? Siente como ese sabbat, es el que yo llamo el sabbat, ese momento de satisfacción donde usted sí siente esa felicidad, siente ese logro, siente esa quiesencia de Dios, amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? También trae una conducta verbal. Muchas veces nosotros necesitamos darle un consejo a alguien. Si usted se lo da por dárselo, pues hoy permítame decirle que está usted haciendo mal, está pecando. Porque pecado es cuando usted, pudiendo hacer lo bueno, hace lo malo, ¿cierto que sí? Traemos eso bien en la memoria. Entonces, cuando usted da un consejo y le da esa conducta verbal de un buen consejo, es algo que le muestra que usted es una persona honesta, que es íntegra. Acuérdense de lo que le dije a ustedes de esta parte de la integridad, ¿cierto? Que es honesta y que es respetuosa, o sea, que respeta a los demás. Sabe quién es quién, sabe en qué momento puedo pedir el favor. ¿Ve? ¿Por qué? Porque sabe en qué momento lo va a pedir. Fíjense en un ejemplo, la honestidad de esta niña. ¿Sí? No quería decirle a ese señor nada, ¿por qué? Porque sabía que había cometido un error y que ese error conllevaba un castigo, una multa. ¿Sí? Pero Dios, ¿qué hace? Dios hace la obra, ¿para qué? Para poder mitigar las cosas que a veces tenemos. Por eso cuando nosotros a veces pecamos, es Dios el que lleva a nuestro corazón, ¿sí?, esa rectitud y esa honestidad para decirle: Padre, he pecado, mira mi corazón, Señor, lo que hacía David. Por eso David tuvo un corazón para Dios recto, corazón justo y un corazón de Dios, corazón que Dios amaba con todo su ser. Es así como nosotros, mis amados hermanos, tenemos que buscar la integridad. Entonces yo miraba aquí, ¿sí?, de donde honestidad es decir la verdad, es una conducta verbal, ¿cierto? Pero integridad implica actuar, realizar una acción correcta. Honestidad también va pegada a justicia, a ser justo. Entonces, cuando usted ve que su hijo está haciendo las cosas mal, usted tiene que ir a la palabra y mirar a ver cómo reprende o cómo verdaderamente usted enseña a su hijo. No que lo coja y una vez perdónenme la expresión, a correazos. Pensaban que iba a decir otra palabra, ¿cierto? No. A correazos, ¿listo? Entonces usted ya empieza a decirle: mijo, mira, ya lo hizo, mira, cambia tu error, tal cosa, mire, si tú lo vuelves a hacer, yo te voy a castigar, y el castigo tuyo va a ser este. Eso le dije yo a mis hijas. Peleaban entre las dos y les dije: bueno, si aquí vuelve otra vez a pelear entre las dos y yo me doy cuenta, ¿sí?, cada una se me da la camita, se me baja los tuquitos y le doy 2 correazos a cada uno. Pensaron que era mentira, y entonces llegué y me tocó hacerlo. ¿A quién le dolió más esos correazos? A mí. Óigame bien, a mí, pero estaba enseñando a mi hija, a mis hijos. ¿Qué pasó después con la menor, después más adelante? Ella tuvo un fallo y me tocó enfrentarla como hombre, no como predicador de la palabra, sino como hombre dentro de la parte natural. Entonces le dije: mija, si usted hace esto, olvídese de que yo la voy a defender. Yo no la defiendo. Yo volteo mi cara y tal cosa, no la defiendo. Papá, pero es que usted es cristiano. Le dije: no, señora, cuando usted vine a hacer esto y esto. Le dije: ¿qué hizo mi hija? Cuando yo ya llegaba a la casa me llamó y me dijo: papá, yo hago lo que usted me ordena. ¿Por qué? Porque sabía que yo era una persona inflexible en cuanto a lo que había dicho. ¿Sí me entendieron? Esos 2 correazos sirvieron ¿para qué? Para que en un futuro, óigame bien, tenían apenas 11 años y después tuvo 27 años. O sea, 16 años después ella se dio cuenta de que yo era inflexible en eso. ¿Ve? Era íntegro. ¿Sí me comprendieron? Porque Dios es íntegro. Dios te puede amar a ti. Dios te puede bendecir a ti. Dios puede darte a ti amor, misericordia y gracia. Pero en la integridad que Él también funciona la justicia. Y la justicia, ¿qué le dice a Él? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Por eso si tú entras en pecado, mi amado hermano, piénsalo bien. ¿Por qué? Porque Dios es íntegro. Entonces estaba mirando
estaba mirando integridad, ¿cierto? Y se me vino entonces, dice aquí, el verbo, ¿sí? El tan, quiere decir ser completo o estar completo. Entonces yo dije, voy a mirar qué es completo. Y me llamó la atención, dije, voy a mirar qué es completo, a pesar de que esto alarga un poquito más el tiempo, y dije yo, voy a mirar qué es completo, a ver, ¿qué pasa? Y me puse a buscar completo, y oh sorpresa, me di cuenta que completo, entonces ese charón es terminar, es completar, es reembolsar. Ahí Cristian le va a colocar unas imágenes, ¿sí? Que están en hebreo, ¿sí? Y es así como entonces ese charán es terminar, es completar, es reembolsar, es remunerar, es recompensar, ¿sí? Significa perfección, condición que está verdaderamente implicada, ¿sí? Son diferentes matices aplicados a quién, a realizar, a restaurar, a pagar, a reembolsar, a recompensar, a restituir, a llenar, a ser amistoso. En la parte negativa, sobornar, ser vengativo. En la parte positiva, estar en paz, hacer las paces, ofrenda de paz, plenitud, llenura, totalidad y seguridad. ¿Quién le da a usted todo eso? Cuando yo les empecé a ustedes a hablar de 1 más 2, 3, 1 más 3, 4, 1 más 4, 5, ¿quién estaba llenando quién le estaba dando la plenitud a ese 2? Entonces yo los invito a que ustedes vayan y vean el 3, ¿sí? De lo que la pastora les ha enseñado, para que ustedes se den cuenta de qué significa ese 3. Entonces, así como Dios quiere, entonces, mi amado hermano, que usted sepa que es plenitud y que es perfección, y que esa solamente puede venir de Dios. Primero, en Job 41:11, ¿qué le dice Dios a Job? ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Entonces fíjense que Dios en nada es deficiente, mi amado hermano. Ninguna falta, ¿sí?, desvirtúa los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque Él no tiene falta. Él no tiene falta. Amén. No hay deficiencia en la ejecución de su justicia, ni carácter, ¿sí?, ni deficiencia en su carácter, ¿sí?, para dispensar, ¿qué?, sus bendiciones. O sea, Dios a usted, mi amado hermano, Dios a usted no va a decir, pero es que usted como ayer estuvo haciendo esto malo, yo hoy no te voy a dar nada. No, Dios es un Dios íntegro. Él ya estableció lo que te va a dar a ti y Él lo tiene ahí. Si tú lo quieres coger, lo coges, pero para poderlo coger hay unas condiciones. Hay una serie de excepciones que Dios tiene para que tú lo puedas coger. Tú puedes decir, no, Señor, es que yo esto lo hago porque es que yo peco, pero peco y empato. Si usted peca, tiene que ir a hacer determinadas cosas. La palabra de Dios lo dice, creo que es en Segunda de Crónicas, ¿sí?, que es arrepiéntete. 7:14. Y de esa forma entonces Dios tiene para usted una serie de cosas que tiene que cumplir. ¿Sí? Usted va a llegar a su casa y usted no va a entrar porque la casa es su casa. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que abrirla, ¿cierto? Tiene que buscar la llave. ¿Sí? Tiene una llave para que pueda abrir la casa, para que pueda abrir la puerta, para que pueda entrar a su casa. Esas son las condiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es así como entonces nosotros veamos, entonces, eso está en Job capítulo 8, versículo 6. Pero mejor leamos Isaías 44:28, porque me gusta más el profeta Isaías, porque Isaías es, como decir, el profeta de Dios. O sea, Él nos trajo a nosotros todo lo que era la esencia del Espíritu de Dios. Entonces Él es mi pastor y va a cumplir todo lo que quiero. Eso lo refería respecto a Jesús, hablando de la parte mesiánica de Jesús. ¿Ven? Ese templo ya no era el templo ese de la tierra, del campo, de Jerusalén. Era el templo que cada uno de nosotros tiene, en donde mora ¿quién? El Espíritu de Dios, en donde mora su palabra. Amén. Y es así como entonces también tenemos que hay también tenemos otro ejemplo, es Proverbios 13, versículo 21, pero eso no lo leamos. Fuera de eso,
de las relaciones en cuanto a la parte de completar de Dios con los humanos, con nosotros, también hay una relación entre nosotros mismos, unas relaciones humanas, que es cumplir a cabalidad con las obligaciones contraídas de acuerdo a lo general. ¿Sí? La ley social. Esa ley social te trae a ti una serie de ordenanzas, te trae a ti, dice, bueno, todos tenemos que respetarnos, ¿sí? Tiene que haber equidad, ¿sí? Tal cosa, tal otra. Esa ley social hace que dentro de ese campo social se cumplan determinadas cosas que usted no puede cambiar. ¿Por qué? Porque ya están establecidas dentro de la... ¿Qué ha pasado con este momento en que estamos viviendo? ¿Sí? Llegó un nuevo presidente y ese decidió cambiar todo, voltear todo. Entonces, como yo le decía a alguien ayer, dije yo, nosotros tenemos que confiar, tenemos que orar mucho por nuestros senadores y por nuestros representantes a la Cámara. ¿Por qué? Porque son los únicos, y también por aquellos que están en la Corte Suprema, el fiscal y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque son ellos los que verdaderamente nos van a defender de algo que el enemigo quiere traer para nosotros. El enemigo quiere traer para usted, mi amado hermano, peste, hambre, espada. ¿Qué más decía la pastora? Son 4, ¿cierto? Y es así como entonces Dios no quiere que usted, mi amado hermano, reciba eso. Pero usted está llamado ¿para qué? Para clamar, para pedir, para orar, para gemir. Para que en el gemido que usted haga en la oración, el Espíritu de Dios vaya a la presencia de Dios y gima. Recuerden que les comentaba a ustedes de que Dios vio el sufrimiento del pueblo. Él oyó el clamor del pueblo y Él hizo. Él estableció un líder. Él estableció de pronto una iglesia. Él establece de pronto un pastor, un profeta. Algo Él establece, ¿para qué? Para que nosotros podamos conocer cuál es el devenir de la palabra de Dios. Esas relaciones en la parte social con Israel está en Levítico 24:18. No lo leamos. Está de animal a animal, en Éxodo 22:9. Está pagar el doble, segunda de Samuel 12:6. Está en David y la historia de la ovejita, ¿sí? Que el tipo que llegó y mató la ovejita del viviente de la finca de él, ¿cierto? Y entonces, ¿qué dijo David? 4 veces tendrá que morir. Está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 7. Ninguna deuda se puede dejar de cancelar, mi amado hermano. Ezequiel 33:15. O sea, si tú tienes una deuda de 5 centavos, págala. Si tienes una deuda de 20 pesos, págala. Si tienes una deuda de millones, dile al Señor, Señor, dame para pagar la deuda. Y si tu corazón está dispuesto a pagar la deuda, Dios te va a dar a ti, ¿sí?, la posibilidad de pagar esa deuda. ¿Por qué? Porque Él va a colocar en el corazón del que te debe, ¿sí?, o de aquel que es tu patrón, para que te ponga a trabajar el doble. Óigame bien, te digo trabajar el doble porque estás pagando una deuda. Te ponga a trabajar el doble, ¿para qué? Para que tú puedas cancelar tu deuda. ¿Quién ve mi corazón? ¿Quién ve tu corazón? Sí, a ti tú te puedes vestir, si quieres ponte un vestido de lino, sí, ponte un vestido de un pantalón y una camisa último, ¿cómo es? La última moda, sí, con el tipo que hace el que hace la mejor prenda del mundo, ¿cierto? Pero Dios está mirando es tu corazón, mi hermano. Dios está mirando es tu obrar. Si tú obras con fe, esas obras de fe son las que Dios mira, no las obras sin fe. Eso lo dice Santiago, ¿cierto? Y es así como entonces Dios también hay unas relaciones que están entre las naciones, ¿sí? Y ese está en Josué capítulo 10, versículo 1. Oiga bien, este es shalom, ¿sí?, que es paz, ¿sí?, que es completar. Ahora miremos ese verbo, miremoslo en la forma de adjetivo, que modifica el sustantivo, ¿cierto? Y esa forma del adjetivo, ¿sí?, singularita o no, porque es que usted es la que sabe más de... Entonces, ese chalán se vuelve chalén, ¿sí? Y ese chalén es perfección, es obediencia. Por eso el tema principal de esto es obediencia. El tema principal que yo he llevado todo el tiempo ha sido obediencia. Entonces, chalén es obediencia, ¿cierto? Total del pueblo para con él.
Está en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 61. Bueno, y lo que dice el Señor: perfecto es vuestro corazón para con Yahweh. Salomón no cumplió. Salomón no fue obediente. Salomón perdió. Salomón perdió. Y es así como Salomón después. Ahora miremos, ¿quién pesa exactamente y quién da esa medida justa? Dios. Pero Dios te da a ti ese corazón, esa pureza de corazón, esa integridad de corazón, ese completar tu corazón para que puedas hacerlo. Deuteronomio 25, versículo 15. Pesa exacta y justas tendrás. Efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Qué bonito, ¿cierto? Entonces fíjense que nosotros estamos hablando de algo que compete una perspectiva de Dios, es algo que está dentro de Dios. Y yo les digo, no puedo apartar esa parte de Dios, como cuando yo cojo una mandarina y le quito, ¿sí?, la frutica, la aparto, la divido. Dios no tiene divisibilidad. Dios es uno solo, mi amado hermano. Pero cuando usted hable de Jesús, cuando usted hable del Espíritu Santo, está hablando de Dios. ¿Por qué? Porque es la manifestación de Dios. Es el regalo bonito que Dios nos ha entregado a nosotros, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y que por su sangre nosotros fuimos, ¿qué?, limpios, sanos, ¿sí? Y fuera de eso vamos a ser salvos. ¿Por qué? Porque somos redimidos por Él. Y fuera de eso nos dio al Espíritu, ¿para qué? Para que Él a nosotros nos convenza de ¿qué? De pecado, ¿sí?, de juicio y de justicia. Y que nos traiga ¿qué? La verdad. Porque es que cada uno de nosotros en el mundo tiene la verdad. O usted no va de pronto por la calle y de pronto pasa alguien y le pisa un pie, ¿sí?, y él va adelante. ¿Quién lleva la verdad? Él que lo pisó, ¿cierto? Y usted lo llama, venga para acá, ¿y usted qué hay? Es que yo voy caminando y usted va despacio, tiene que ir más rápido. Fíjense que eso es lo que ha hecho el cambio el enemigo nos ha llevado a este proceso. ¿Un proceso de qué? Un proceso de caos, un proceso de falta de respeto, un proceso donde usted verdaderamente no sabe si lo que es bueno o lo que es malo. O sea, como yo antes le decía, los pájaros le tiran a las escopetas. Y para poder nosotros tener verdaderamente esa unción de Dios, esa tranquilidad y esa paz, que solamente tenemos que pedirle a Dios, ¿para qué? Para que por intermedio de sus ángeles, para intermedio del Espíritu de Dios, Él evite, o Él nos cubra, o Él nos dice así como dice Salmo 91, ¿sí?, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, ¿sí?, podrán venir diferentes cosas. Lea todo ese capítulo. Y es así como Dios te trae a ti eso, pero ¿por qué razón? Porque tú tienes que estar en Él. Hace una semana, más tiempo, porque Cristian me dijo que tocaba que hacerlas y prepararlas. Entonces las preparé yo y me puse a mirarlas y a verlas y a sacarlas, a ver tal cosa. Y voy a traerles canciones viejitas para que recuerden el vivir de la 29 con 17. Yo no me olvido de la 29 con 17. Para mí todos los días viene algo de la 29 con 17 a mi vida. ¿Por qué? Porque ahí aprendí yo a conocer de Dios muchas cosas. Traía unos conocimientos, unos entendimientos, pero me faltaba la sabiduría. Y es así como yo siempre le he dicho, vamos, tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos revele dónde estamos. Yo le pedí al Espíritu de Dios y Él me dijo dónde estaba. Que fue una complicación para mi casa, pero bueno, allá ellos. Ahora vayámonos a otro complemento. Sí, porque pienso que de pronto pueden ser complementos, así como puede ser ayuda idónea. Vayámonos para otro complemento, ¿sí? Inmutabilidad. Yo tengo que traerles a ustedes un Salmo 33:11 para poder tener un testigo. El consejo de Dios permanece para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Amén. Por toda la generación. O sea, no cambia. Entonces tenemos que darnos cuenta del valor que tiene esa palabra para nuestra vida. Si Dios me dice a mí, tengo contigo un pacto,
¿Sí creen ustedes que el pacto Dios lo va a cambiar? No, porque Él es inmutable. El pacto que Él hizo con Adán, el pacto que Él hizo con Noé, el pacto que Él hizo con Abraham, el pacto que Él hizo con Isaac, el pacto que Él hizo con Jacob, Israel, el pacto que Él hace con Jesús por intermedio del nuevo pacto, todos van uno yuxtapuesto al otro. Óigame bien ese término, no como quiere este presidente cambiarnos, ¿sí? Cambiarnos, traernos una reforma a la salud, cambiando todo, volviendo todo a 30 años, 40 años antes. Hay cosas que no se debieran cambiar, están funcionando muy bien. Y hay otras que sí, verdaderamente necesitan cambiar. ¿Por qué? Porque hay corrupción. Si no hubiese corrupción, yo siempre he dicho, yo construí con otro amigo, construimos una clínica que se llama la Clínica Cañaveral. Esa Clínica Cañaveral, yo era gerente de esa entidad. Y la hicimos, construimos 9 pisos a costillas, de puro, como se llamaba, de la palabra. Entonces, ¿qué? ¿Le echamos otro piso? Echémosle otro piso, vamos a ver qué. Y al día siguiente íbamos y buscábamos y el gerente del banco nos daba para otro piso. Y así construimos 9 pisos. Me fui a negociar las cosas que complementaban esa parte de esa clínica y obtuve rebajas del 30 al 40%, que era muchísimo. ¿Sí? Pero usaba mi mirada, usaba mi sonrisa así, y siempre iba a negociar con las mujeres, con las gerentes. Y obtuve unos descuentos magníficos. Esos descuentos fueron para la sociedad, no fueron para mí. Yo no cogí nada, ni siquiera ni para comerme un pedazo que me gustaban las empanadas y la gaseosa, ni siquiera para eso, porque yo sacaba de mi bolsillo y me la compraba. Y esa clínica la hicimos, se hizo. Pero después tocó venderla, ¿por qué? Porque el resto de gente entró en un enemigo, a lo mejor de pronto fue para bendición mía, que ese enemigo se opusiera a esa clínica. ¿Por qué? Porque si yo hubiese tenido esa clínica, pues en este momento tendría, ¿sí?, el dueño de esa mitad de esa clínica, ¿sí?, y fuera de eso, pues yo no conocería al Señor, o de pronto no lo buscaría. ¿Por qué? Porque estaría engolosinado en el mundo. Entonces vino ese proceso, ¿sí? Y es así como Dios verdaderamente nos trae a que veamos esto. ¿Qué es inmutable? Inmutable es aquel que siempre es el mismo y no experimenta mutación o cambio. Es aquella naturaleza, aquel carácter, aquel atributo de Dios que se mantiene intacto, por tanto es perfecto. Ni es mejor ni es peor. Amén. La importancia de la inmutabilidad, mi amado hermano. Porque la inmutabilidad que ahí está ya escrito ahí, inmutable, ¿cómo está escrito? La importancia de la inmutabilidad, mi amado hermano, es que le da seguridad en la identidad de Dios. Eso está en el Salmo 92. Entonces, ¿qué pasa? Dios a usted le está dando seguridad porque Él es inmutable. Él no va a cambiar. La palabra de Dios dice que Él no es hombre para qué. Alguien lo trajo en estos días. Sí, habló sobre eso, ¿cierto? Ni es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. Y es así como entonces, fuera de eso, Él a ti te da esa seguridad, ¿cierto? Fuera de eso te garantiza, o sea, te da a ti una garantía Incontec, pero no es para dentro de un año, es una garantía de toda la vida. Y es más, hasta después de, cuando nosotros estemos arriba, allá en lo alto, en el Jerusalén celestial, ¿sí?, Él va a ser inmutable también. ¿Por qué? Porque Él no va a cambiar nada. Amén. Su amor, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él tiene gracia, porque Él es eterno. ¿Sí? Y además de eso, Dios promete un sostén en los tiempos difíciles que nos da confianza. Vayámonos al Salmo 4, versículo 8. Esa confianza que Dios te da a ti en todos los tiempos, mi amado hermano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo me acuesto en paz? Porque tengo la confianza que Dios, que el Espíritu de Dios me va a acompañar. ¿Por qué yo salgo de mi casa cuando he hecho la oración y he dicho, Señor, coloca tus ángeles con espadas de fuego para que me defienda del ataque del enemigo y de toda arma forjada?
¿Por qué? Porque Él así en su palabra me lo promete. Él ha hecho conmigo unas promesas y esas promesas Él las cumple. ¿Por qué? Porque Él es inmutable, porque Él es íntegro, porque Él es justo, porque Él es fiel, porque Él es eterno, porque Él es soberano, porque Él es el principio de todas las cosas, porque Él es el creador. Metan todo eso, metan la papaya, la piña, el mango, el maduro, tal cosa, y métanlo, y hay que echarle agüita, tal cosa, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Y métanle un poquito de color para que les dé sabor, o si quieren color tinta, para que les dé un sabor delicioso. Así es Dios con nosotros. Él nos trae a nosotros, ¿qué? El Sabbat. Para mí el Sabbat es eso. Para mí el Sabbat es el descanso que Dios coloca en mi corazón, en mi tranquilidad, cuando yo reconozco que Él es todo en mi vida. Cuando yo no tengo nada que hacer. Porque ahorita que les esté hablando de Gedeón, creo que la pastora también les habló de Gedeón, ¿cierto? Creo que también les habló de David, tal cosa. Sí, dígame usted, ¿David fue el que mató a Goliat? ¿Será que Gedeón mató a todos los madianitas y todos los moabitas que estaban allá abajo? Ah, mi amado hermano, ¿será que David recogió todos los prepucios, los 10,000 prepucios que recogió porque mató a todos esos 10,000? Hermanos, tenemos que empezar a vislumbrar la gloria de Dios. Tenemos que empezar a cambiar esta mente. Ya no tenemos ese chip de niños, ya tenemos que tener un chip de maduros, de personas conscientes, de personas verdaderamente sabias. ¿Sabias en qué? En la palabra de Dios. Sabias en la esencia de Dios, sabias en la traducción, sabias prácticamente en la ¿qué? En la revelación de la palabra de Dios. ¿Sí me han comprendido hasta ahí? Y es lo que quiere Dios, que ustedes sean así, mis amados hermanos. Por eso Dios es inmutable en todo, porque Él que dijo que nosotros somos a imagen y semejanza de Él. Entonces, Dios asegura el plan suyo para nuestras vidas. En la inmutabilidad, Dios estableció unas leyes que son las que ustedes, mis amados hermanos, van a vivificar. Si usted está en un segundo piso y se quiere bajar al primer piso, ¿sí? Puede botarse. Lo más seguro es que se parte una pierna, ¿cierto? Si no le sucede nada más. ¿Por qué? Porque Dios ha establecido unas leyes que se llaman la ley de la naturaleza, la ley de cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una ley inherente a cada célula. Cada uno de nosotros tiene una ley inherente a la célula del estómago, a la del hígado, a la del intestino, a la del riñón. Todas esas leyes que Dios ha colocado en cada célula es la que hace que usted pueda vivir, ¿sí? Y tenga que vivir bien. Por eso cuando nosotros caminamos en Jesús, ¿sí? Nosotros tenemos una vida en Jesús. Nosotros tenemos una vida diferente. Nosotros tenemos calidad de vida. ¿Sí me ha entendido? ¿Sí? Yo le comentaba a la hermana, Manolito, yo le comentaba a una hermana, a mis hermanas, mis dos columnas, ¿sí? Y le comentaba y le decía, ¿por qué el cristiano, ¿sí? Se le hace fácil decir, yo como carne de cerdo, no me pasa nada? Y resulta que la palabra de Dios dice diferente. Alguien llegó una vez y me dijo, yo me como esa morcilla que le echan sangre, ¿sí? No, es que yo oro y entonces el Señor me la convierte en otra cosa. Entonces uno dice, pues yo le decía, hemos perdido esa parte radical de la esencia de Dios, esa inmutabilidad de Dios. Óigame bien, es inmutabilidad de Dios. Usted no puede ser perro, no puede ser cabro, no puede ser vaca. ¿Por qué? Porque Dios le ha colocado a usted una inmutabilidad en cada ADN, de modo tal que usted no pueda cambiar. Le podrán quitar un brazo, que entre de pronto ahí al tipo científico y ¡pum! Meta la pincita y saque lo que se llama un gameto. Y ese lo saca y de pronto usted nace sin brazo. ¿Sí? Porque le quitó eso. Ahorita se está hablando del AN, ¿sí? AN secuencial y un AN que se llaman ANs muertos. Y resulta que ya se está descubriendo que esos ADN muertos son tan importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque son los que muchas veces nos quitan las enfermedades o también nos colocan las enfermedades. Entonces fíjese que la ley de Dios, tanto en el universo, tanto en la tierra, tanto en las plantas, ¿por qué? Porque ese árbol que no está para dar fruto, ese me va a dar a mí ¿qué? Unas flores, y ese árbol no va a estar llamado para dar fruto. ¿Por qué? Porque él no lo puede tener, no lo puede dar, porque en su ADN no está eso.
Cuando Jesús fue y le dijo a la higuera, dame de comer, porque él sabía que ese ADN, esa higuera era para producir, para dar comida, para dar fruto. Ustedes, mujeres, están dadas para dar fruto, porque fueron llamadas para fructificarse. Nosotros estamos dados para dar ¿qué? Labor, para poderles defender a ustedes, para acompañarlas, para que ustedes puedan, junto con uno, poder tomar decisiones que sean correctas de acuerdo a quién, aquel que está gobernando mi casa. ¿Quién gobierna tu casa? Dios, ¿cierto? ¿De acuerdo a eso, mi amado hermano? Es por eso entonces que Dios cuida de cada uno de nosotros y que verdaderamente nos lleva a que ese libro de vida que fue establecido allá en lo profundo, en lo oculto, nos guíe por la voluntad, por el amor, por la misericordia y por la gracia de Dios. Por eso les dije que tenían que estudiar esas tres cositas. Cuando empecemos a hablar de cada cosa van a darse cuenta de lo que es importante cada cosa y qué diferencia existe entre una y otra, porque las tres se confunden. Y es así como entonces, por lo tanto, mi amado Dios, vayámonos al Salmo 33, versículos 18 y 19. He aquí el ojo de Dios sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Amén. Y vayámonos a Efesios capítulo 2, versículo 10, para poder combinar el antiguo con el nuevo, porque hay gente que dice que el antiguo no, ¿sí? Cuando verdaderamente el uno sin el otro no existe. Efesios 2, versículo 10. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que camináramos en ellas. Amén. Perfecto, listo, muy bien. Para que camináramos en él, ¿cierto? Amén. Esa integridad, mi amado hermano, ese proceso, ¿sí? Te lleva a ti a que tú empieces a conocer que tú tienes que confiar en Dios. Por eso entonces, en la medida que tú confías en Dios, en esa medida tú empiezas a ser ¿qué? Fiel a Él. Empiezas tú a ser fiel a Él. ¿Por qué? Porque sabes que Él es íntegro, sabes que Él no cambia, sabes que Él es justo, sabes que Él es soberano, sabes que Él, lo que Él dice es verdad, porque no cambia, porque no tiene connotación de cambio. Entonces tú dices, wow. Entonces ahora vayámonos a fidelidad, fiel. Habíamos hablado una vez de fiel, ¿cierto? Una vez cuando yo hablé de la fe, habíamos hablado de el emuná. Les había dicho que yo prácticamente no había encontrado fe en el hebreo, pero sí, entonces la pastora me trajo a mí el término emuná, ¿cierto, mis amados hermanos? Entonces ahora vayámonos a fidelidad, ¿sí? Fidelidad significa obediencia. Fidelidad en el hebreo se llama amán, pero amán es la raíz de fidelidad, y amán quiere decir estar firme, aguantar, ser fiel, ¿sí? Permanecer, aferrarse, confiar, tener fe y creer. Si usted lo mira, usted se puede ir amén, amén. Ese amén, sí, que no está ahí, ese amén está en el Salmo 106, versículo 48, en el 106, 48. Puede también ser emet. Habíamos hablado de emet, ¿cierto? Que es verdad. ¿Sí? Y eso está en Isaías 33, versículo 18. Puede también ser emunac. Y emunac se llama fidelidad, mi amado hermano. Entonces, amán es perdurable, duradero. Voy a darle un testigo de cada cosita de esas. Deuteronomio 28, versículo 59. Segundo, estar firme. ¿Sí? Tener confianza. Isaías 22, versículos 23 al 25. Cumplir sus obligaciones. Ser fieles. O sea, mi amado hermano, cuando usted de pronto decide darle algo al Señor, o decide de pronto darle algo a su hermano,
o decide de pronto darle algo a alguien, hasta el perrito de la casa. Si usted decide darle algo, hermano, cúmplalo, apúntelo, ¿sí? Anótelo en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios a usted le va a demandar ese compromiso. Dios a usted se lo va a demandar. Y de pronto no sabemos si en el transcurrir del tiempo, ¿sí?, esa demanda de Dios, de ese compromiso, le suceda a usted en el caminar suyo. Por eso Dios siempre dice que nuestra boca, que es fuente, ¿sí?, sea solamente de bendición, más no de maldición. Porque todo lo que salga de nuestra boca no regresa ¿a qué? Entonces ese emuná que es fidelidad, ¿cierto? ¿Listo? Ahora, amán, ¿qué significa? Digno de confianza. Proverbios 11:13, Isaías 8:2 y Job 12:20. Responsabilidad. Primera de Samuel 2:35 y Nehemías 13:13. También significa veracidad, ¿sí?, en el Salmo 78, versículo 37. También tenemos fidelidad, también tenemos que es esa certidumbre psicológica, mental, ¿sí?, que nos da énfasis para poder actuar con fe. Eso está en Job 29:24 y en Génesis 15:6. La fidelidad a nosotros, mi amado hermano, nos da un sentido preciso de la vida. Si usted vive con alguien, si usted está caminando en este mundo, usted espera que esa persona sea fiel con usted, sea comprometida con usted. Luego, por tanto, usted va a estar comprometida con esa persona. Por eso Dios pide que nosotros no tengamos yugos desiguales, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque usted va a caminar con fidelidad, usted va a ser íntegra, usted va a entregar todo lo que usted ha aprendido del Señor, usted va a hablar con verdad, y el yugo desigual le va a tomar el pelo, ¿sí?, se la va a jugar, le va a decir cosas. ¿Y por qué? Porque el yugo desigual, él no puede pensar como piensa usted, él no puede pensar como usted. Entonces usted tiene que estar todo el tiempo pegada a Dios. ¿Para qué? Para que sea Dios quien verdaderamente le enseñe a usted a caminar en Él, para que usted pueda discernir el bien del mal y usted no tenga que sufrir consecuencias por causa de ese yugo desigual. Mi amado hermano, Dios es fiel, Dios es justo, Dios es íntegro, Dios es íntegro. Usted no le puede pedir a ese olmo que te dé peritas, porque Él es un olmo. Tú no puedes estar esperando, es que si yo me caso con Él, entonces Él deja de tomar. Es que si yo me caso con Él, entonces Él no me va a pegar. Hermano, vea lo que Él hace. Vaya a la familia, vaya a ver a sus cuñados, vaya a ver a sus suegros, vaya a verlos, vaya a ver a sus primos, a ver cómo hacen ellos. Porque así como hacen ellos, Él va a ser igual, a no ser que Él esté en el camino de Dios. A no ser que Él haya sido regenerado en su cuerpo y renovado su mente. Difícil, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque es un milagro de Dios. Yo le decía, es un chicle, que en un momento dado el interruptor que se abre para que todos podamos ver a dónde estamos y cómo estamos. Amén. Fuera de eso trae, eso está en Éxodo 4, versículo 5 y en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 7. Fuera de eso, esa fidelidad me trae a mí a que yo pueda cumplir con el culto al cual yo voy. Voy a cumplir con Dios, voy a cumplir con lo que su palabra dice, voy a cumplir con todo. No, es que este es el antiguo pacto. No, voy a cumplir con el antiguo y con el nuevo pacto. Porque Jesús dijo, de mí hablan ¿qué? Las escrituras, que era la Torá, hablan los salmos y los profetas. Él no dijo, es que el Salmo 48 al 55 y de ahí para adelante nada más. Entonces eso me afirma a mí mi identidad que tengo en Cristo Jesús y la identidad que tengo en la casa de oración a donde yo participo. Porque mi amado hermano, usted tiene una identidad con la casa que se llama Comunidad Cristiana, ¿sí? Jesucristo, el verdadero camino.
Usted tiene una identidad y un respeto hacia la pastora, hacia el pastor, hacia los líderes y hacia usted mismo. Usted no puede estar buscando pispirispis donde no tiene por qué buscarlos. Si el Espíritu de Dios la lleva a otro lugar es porque Él quiere pasarla a otro campo. Pero en este momento nosotros aquí somos un campo, que nosotros siempre lo hemos dicho, somos un campo inmunológico de defensa. Por eso estamos enseñando la palabra de modo tal que usted, mi amado hermano, la pueda rumiar. Sí les he hablado de rumiar, ¿cierto? La pueda traer otra vez, la rumea y vuelve otra vez y le sirve de digestión. Ayer mi hija me mandó a mí un tarro de glucerna, ¿sí? Y me puse a mirarlo y tiene una serie de vitaminas, porque ven que estoy flaco, ¿cierto? Estoy delgado. Digo, no es que te tienen que engordar. No, yo pienso que es Dios el que está haciendo la obra en mí. Pero bien, yo la recibí, porque estoy con ella, siempre estoy con ella. Ahora, mi amado hermano, si hablábamos de fiel, hablábamos de fidelidad, hablábamos de fe, veracidad, vayámonos a Deuteronomio 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. ¿Cuántos códigos o cuántas cositas, cuántas perspectivas le está dando esa palabra de Dios? Justo, recto, fiel, ¿sí? Verdadero, perfecto, todo eso, mi amado hermano, porque Él es fiel. Óigame bien, y he dejado estos dos términos, estos tres últimos, que es fiel, que es amor, que es misericordia, y el otro que es gracia, porque tenemos que hablar de gracia aparte, porque la gracia de acuerdo a el desierto y de acuerdo a la palabra de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, fíjense que esa fidelidad es algo que Dios tiene en nosotros cuando Él decidió crear todo. Cuando Él decidió crear todo, Él decidió ser justo. Cuando Él decidió crear todo, Él lo creó, ¿sí?, que fuese íntegro. Cuando Él decidió crear todo, le dio la inmutabilidad. Cuando Él decidió crear todo, le dio la esencia de Él. Óigame bien, Él no dijo, es que vamos a entregarle a Pepito Pérez, le vamos a entregar un milésimo, una millonésima parte. Dios entregó todo. Dios le entregó todo a Adán y todo a Eva. ¿Dónde los puso Dios? ¿Qué hacían ellos? Laboraban, ellos no trabajaban. ¿Qué pasó después de Génesis 3:15? ¿Qué le producía la tierra? ¿Qué producía la tierra antes? ¿Sí? Decía árboles frutales, ¿sí? ¿Qué? ¿Sí? Pero que les agradaba a todos, o sea, a ellos les daba ganas de comer. Yo me lo imagino comiendo papa arranco, sí, todas las cosas así, porque inmediatamente decía, uy, yo quiero comerme mango. Y aparecía el mango, mi amado hermano. Todo eso son milagros de Dios, mi amado hermano. Si nosotros no podemos meter a Dios, encasillar a Dios dentro de mi forma, dentro de mi cascarón. Óigame bien, su cascarón es su cascarón. Usted es un ser terrenal. ¿Ve? ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Lo lleva a usted a que usted pueda vivir espiritualmente. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Dice que en el final, sí, los que aún no han muerto serán transformados. O sea, seremos transformados si estamos vivos. Y los que ya murieron, ¿qué? Resucitarán. Y mucha gente ha querido, que no es que yo quiero saber cómo resucito. No, hermano, espere que resucite y se da cuenta. No se complique la vida, no se ponga a imaginarse cosas, porque es que ese es el problema del predicador y de aquel que come demasiado palabra, ¿cierto? Come tanta palabra que al final vomita la palabra, hermanos. La vomita, porque empieza a confundirse, mi amado hermano. Dios es un Dios sencillo. Dios es sencillo. Dios, el día que quiera usted enseñarle cuánto es la teoría cuántica de tal cosa, Él la trae a usted y la lleva y le enseña la teoría cuántica para que usted la aprenda y la pueda predicar. Pero no se complique buscando la teoría cuántica antes de tiempo.
Eso lo pensaba yo decía, bueno, Señor, ¿y por qué usted hizo esto en mi vida? ¿Y por qué en otros no hizo esto otro? ¿Por qué muchos se quedaron en la mitad del camino y no tuvieron la oportunidad de coger más adelante? Porque ese era el plan de Dios. ¿Ven? Porque Dios lo tiene a todos. Dios tiene a alguien para que cante, para que lo alabe. Dios tiene a alguien para que verdaderamente predique la palabra. Dios tiene a alguien para que haga el aseo de la casa de Dios, con amor, con ese interés. ¿Sí cree usted que el cirujano de corazón o el cirujano de cerebro, sí, aquel que está en lo alto, que sí, es estrato 7 o 8 o 10 o 15, va a venir a trapear la casa de Dios? Tiene que haber un cambio enorme. Y es lo que Dios hace en nosotros. Ese es el milagro que Dios realiza en nosotros. Entonces, si miramos en términos generales, Dios se va a manifestar en él. Vamos a mirar cómo se manifiesta Dios, su fidelidad en él. ¿Por qué Dios es fiel en él? Amén. Entonces, si nosotros miramos, acuérdense que nosotros habíamos visto una vez en Isaías 55, versículos 7, 8 y 9. 55, versículos 7, 8 y 9. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Vuélvese a Dios, el cual tendrá ¿qué? Misericordia. Misericordia. Oiga bien ese término, misericordia, siga. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos. Amén. Ni sus caminos, mis caminos, dijo Jehová. El 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Amén. Entonces fíjese que Dios es un Dios tan poderoso, 55 Isaías. tan hermoso, que Él camina en otro nivel diferente. Él tiene otro pensamiento que no lo tiene el ser humano, el natural. Oiga bien, le estoy hablando de antes de. Esos pensamientos y esos sentimientos, ese conocimiento, ese saber del ser humano, ¿sí? Porque dice el apóstol, dice que esa verdad es una verdad mentirosa, una verdad demoníaca. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios le dice a usted, porque mis pensamientos son más altos y mis caminos son más altos que los tuyos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué hizo Dios en el comienzo de los comienzos? Nos dio aliento de vida. En ese aliento de vida, ¿qué hizo Él? Él me regeneró. En esa época estábamos ya regenerados. Ahora estamos, ¿sí?, sin regenerar y volvemos a estar regenerados. En esa época estábamos regenerados, ¿sí?, y teníamos una mente renovada, un corazón renovado, que solamente pensaba, andaba y caminaba con Dios, en Dios, todo el tiempo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros que hacer ahora? Caminar, andar con Dios en todo tiempo. Si usted va a caminar, sí, lea un salmito y se lo trae y lo empieza a degustar mientras usted va a ir a hacer una vueltica por el campo, ¿sí?, para hacer gimnasia. Amén. Para que usted pueda vivificar más la presencia de Dios en su vida. Amén. Así estamos. Y es así como entonces Dios es justo, recto, ¿cierto? Luego todas sus obras lo revelan. Eso está en el Salmo 33, 4 y también está en Romanos capítulo 1, versículo 20, dice que todo lo visible y lo invisible de Él fue revelado para que nosotros lo conociéramos. ¿Ustedes creen que todo lo que está en este momento saliendo a flor, ¿sí?, la inteligencia artificial y todas esas cosas no son porque Dios ha permitido que eso suceda para que nosotros podamos cada día entrar más con Él, con el Espíritu de Dios? Cuando yo me di cuenta de que la inteligencia artificial podía traer, ¿sí?, al presente cosas que habían sido escritas hace 100 años, 200 años, ¿sí?, y las podía traer al presente, y yo, wow, eso es lo que nos va a pasar a nosotros. Si nosotros no conocemos bien de la palabra de Dios, Él va a traer, ¿sí?, el enemigo va a traer una mentira, un engaño,
De modo tal que te va a decir a ti, es que la palabra dice así, y usted, si no conoce la palabra, si no la ha podido discernir, oigan bien, si no ha podido bogar mar adentro en la palabra, usted come entero, papito. Y se murió. ¿Listo? Porque usted empieza a dudar de la palabra y empieza a entrar y cambia el camino, y usted entonces camina por otro rumbo y no llega al fruta, al enfoque, a la parte objetiva que Dios tiene para usted. ¿Sí me entendieron? ¿Cierto que sí? Ese es el problema de este conocimiento tan rápido. Estoy asombrado. Estoy asombrado de ver que en un mes, ¿sí?, ya han salido inteligencias artificiales por todos lados. Y de cada cosa. ¿Sí? Y están hablando del mundo, si el mundo se va a acabar y tal cosa. ¿Sí? Y todas esas cosas. ¿Listo? Ahora, Él es justo, recto y fiel, ¿cierto? Deuteronomio 32:4. Todas sus obras lo revelan, Salmo 33:4. Sus mandamientos expresan su fidelidad. ¿Por qué? Porque en la medida que tú lo realices, en la medida que tú seas fiel a Él, en la medida que tú reconozcas que Él es tu creador, que Él es tu proveedor, que Él es todo, en esa medida los mandamientos que Él tiene, tú los vas a cumplir con amor. O dígame, si tú amas a alguien, y ese alguien tú le ves que tiene hambre y tú no vas y le haces la comida y se la llevas con amor. ¿Cierto que sí? En esa medida nosotros empezamos a hacer las cosas con amor. Hacer las cosas, ¿por qué? Porque no queremos ofenderlo a Él, porque queremos estar en su palabra, porque queremos tener lo que Él nos está dando a nosotros. Cuando nosotros vemos y sabemos lo que Él nos está dando a nosotros, en ese momento nosotros vamos a poder disfrutar de todo lo que Él es. Por eso yo decía, para Él, en Él y por Él, todo gira alrededor ¿de quién? De Dios. Yo no puedo decir, no puedo apartarme de Dios, no puedo apartarme de la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo soy finito mientras que Él es infinito. Él es todopoderoso, Él es la roca, Él es fiel, ¿sí? Y Dios siempre anda buscando ¿a quién? Al hombre fiel. Al hombre fiel, mi amado hermano, aquel hombre obediente. Entonces, ¿qué ha hecho Él? Él me ha colocado a mí, ¿sí? Pero Él coloca todo lo que yo he pecado, lo coloca delante de Él. ¿Y qué dice Él? Que eso lo envía al mar. ¿Dónde? Para no acordarse nunca más de eso. Y es así como Dios busca que también nosotros seamos en Él fiel, ¿cierto? La palabra de Dios dice en Habacuc capítulo 2 versículo 4, dice en Romanos capítulo 1 versículo 17, dice en Gálatas capítulo 3 versículo 11, dice que el hombre por su fe vivirá. ¿Cierto que sí? Perfecto. Ahora, ¿por qué los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros? Ya lo leímos en Isaías 55, ¿cierto? Ahora vayámonos a Jeremías 29 versículos 11 al 14. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Dios, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan ustedes. Entonces me invocarán y vendré y orarán, y vendrán y orarán y yo les oiré. Me buscarán y me hallarán porque me buscaron de todo ¿qué? Su corazón. Amén. Y seré hallado a ustedes, por ustedes, dice Dios, y haré volver su cautividad, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arroje, dice Dios, y les haré volver al lugar a donde les hice llevar. Amén. Fíjese que es una promesa de Dios, no para esa época también, sino también para esta época, para los días venideros, para el final de los tiempos. Ahora vayamos a mirar algo más. Miremos que todo esto está relacionado con el pacto. La fidelidad de Dios está relacionado con su amor, con su misericordia y con su gracia. Está relacionado con su justicia. Está relacionado con su inmanencia, está relacionado prácticamente con su poder, está relacionado con su omnisciencia y con su omnipresencia. Amén. Entonces, expresando la fidelidad y el amor de Dios, que eso está en Oseas capítulo 2, versículos 19 y 20, de donde la naturaleza de Dios, óigame bien,
de donde la naturaleza de Dios, todo lo que hemos hablado de Dios, toda la naturaleza de Dios, fidelidad, ¿sí? Integridad, justicia, todas esas cosas avalan la certeza de ¿qué? Del pacto, del nuevo pacto. Todo eso nos avala a nosotros la certeza del nuevo pacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está puesto en cada pacto y no lo como dijo Jesús, yo no vine a derogar la ley, yo vine fue a cumplirla. Él no vino a decir el antiguo pacto, no, es esto que yo les voy a hablar, no, es todo, es íntegro, es la integridad de Dios, es la integridad de su ser. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Luego entonces, emunak, ¿sí? Que es fidelidad. El testigo es Deuteronomio 32:4. Si nosotros miramos rectitud, justicia, es Sedec. Eso, el testigo es Isaías 11:5. Si nosotros miramos misericordia, benignidad, entonces hablamos de Gesed. Y Gesed es, el testigo es Salmo 98:3. Si miramos gracia, amor, ¿sí? El nombre es Gen, J-E-N, ¿sí? Y el testigo es Oseas 2:19. Si nosotros miramos la justicia como la mispat, ¿sí? El testigo es Jeremías capítulo 5 versículo 11. Entonces les traje el testigo para cada cosita, entonces lo leen, ¿cierto? Miran a la hora y 10, hora y 20, ¿sí? Miran para que ustedes puedan entrar en la palabra en cuanto a eso. Miren, mis hermanos. Ahora miremos algo que es del hombre para con Dios. Habíamos visto de lo que era de Dios para con el hombre, ¿cierto? Y con él mismo. Ahora miremos de lo que es del hombre para con Dios y para con uno mismo. ¿Será que usted es fiel consigo misma? ¿Será que usted come a tiempo? ¿Será que usted lee a tiempo las cosas? ¿Será que usted busca a Dios a tiempo para que Él pueda darle a usted de Él, de su provisión? ¿Será que tal cosa? Esa es la pregunta que yo me hago. Entonces, si usted no puede ser fiel consigo misma, ¿cómo va a ser fiel con Dios? ¿Y cómo va a ser fiel con su prójimo? ¿Cuántos llegan y dicen, no, es que lo que pasa es que yo quiero a Dios, yo amo a Dios? Listo, muy bien, listo, usted lo ama, mi amado hermano. Y yo les pregunto, ¿han hecho ustedes una oración antes de venir a la casa del Señor? ¿Ustedes se han puesto en la mano de Dios para que Dios sea el que verdaderamente los traiga a ustedes? Entonces, es algo que tenemos que hacer para que seamos fieles con nosotros mismos. Porque entonces, ¿cómo hace Dios para poderlos defender a ustedes? ¿Cómo hace Dios para poderle quitar a usted la tentación de coger el carril que no le corresponde, creyendo que todo va bien en el nombre del Señor? ¿Cómo hace Dios para poder hacer todos esos cambios, mi amado hermano? Entonces, no es algo opcional, oígame bien, no es algo que usted pueda tomar o no tomar. Es algo que Dios establece. Oiga bien, es una ley establecida por Dios. La ley de fidelidad es una ley establecida por Dios. Y no está escrita, pero está escrita en todo el libro de la Biblia, en toda la palabra. Se requiere que sea de parte y parte. Si usted vio, ¿qué hizo Dios con Adán y con Eva? ¿Qué dijo Dios cuando vio a Adán? No es bueno que el hombre esté solo. Esa fidelidad de Dios, ese amor de Dios, esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios, no puede ser. Mi hijo amado no tiene complacencia. No tiene quien lo acaricie. Porque yo me imagino que él miraría que la vaca acariciaría el toro, ¿cierto? ¿Sí? O de pronto la vaca, ¿sí?, le haría cosquillas al toro, ¿cierto? ¿Y a Adán quién le hacía cosquillas? Nadie, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Dios? Eso lo traigo para que cuando ustedes oigan el tema de Eva, que lo dejé para el final de mes de mayo, y ahorita me hizo el favor de cambiármelo, ¿cierto? El 5 tengo prácticamente... el 5 tengo Eva, sí señor. Cuando ustedes oigan Eva, yo los invito a que lo oigan. Hay también una locución de la pastora, un audio de la pastora que me pareció maravilloso y ahí lo metí.
¿Por qué? Porque es que yo dije, ¿yo cómo hago para hablar de mujer si no soy mujer? Óigame ese quit. Sí. Señor, hágame ser fiel, vuélvame mujer para poder hablar de Eva. ¿Qué dice yo? Me falta el 50-50. Pastor, hágame el favor, sé que me falta el 50-50. ¿Sí no le dije así? ¿Cierto que sí? Entonces, por eso es que Dios quiere que usted, mi amado hermano, sea fiel con Él, sea fiel consigo mismo. Óigame bien, cumpliendo. La fidelidad es obediencia. Cumpliendo. La fidelidad es fe. Cumpliendo. Sí, no es que, uy, es que tengo frío, mejor dejemos para mañana. No los estoy vaciando. Los estoy rearguyendo. Porque tenemos que ser cumplidores con el Señor en todo tiempo. Así como si nosotros queremos que Dios a mí me haga la obra, me realice el milagro, oiga mi clamor, tengo también que cumplir con Dios en todo lo que he dicho con Él y me he comprometido con Él. Y ustedes, mis amados hermanos, se han comprometido con Dios. No con esta iglesia. Se han comprometido es con Dios, óigame bien, no con el pastor ni con la pastora, no se han comprometido con el líder, se han comprometido es con la palabra de Dios. Óigame bien, lean la palabra. Que están comprometidos es con la palabra, mis amados hermanos. Por eso Dios quiere que ustedes sean fieles, que sean obedientes, que haya fidelidad en cada uno de ustedes. Entonces no crea que porque usted de pronto dijo, no, es que yo voy a salirme de este caminito, me fui bien. No, hermano, si usted se sale del camino, está haciendo iniquidad, está entrando en tentación. Y déjeme decirle, perdónenme, pero la paga del pecado es muerte. ¿Sí me comprendieron? No juguemos con la radicalidad de Dios, con lo que Dios es, con lo radical que es Dios en su palabra. No juguemos con eso. No juguemos con eso. Porque nosotros fuimos llamados a expresarle al pueblo lo que verdaderamente Dios quiere para el pueblo. Yo no puedo decirle a ustedes, no, es que haga tal cosita y después oremos los dos y no peque más, ¿cierto? No. Cuando Jesús le dijo a la mujer, aquella que fue llevada en adulterio, ¿sí? En ese momento él que le dijo a ella, nadie te juzgó, ¿sí? Luego prácticamente vete en paz, pero no peques más. Amén. Y es así como Dios quiere que usted aprenda, mi amado hermano. Usted puede tener las añadiduras que Dios le va a dar. Usted no sabe lo que Dios le puede dar a usted en añadiduras. Una cantidad enorme. A mí me ha dado añadiduras. Me ha hecho degustar mis añadiduras. Me ha hecho, ¿sabe qué? Gozarme en mis cirugías. He disfrutado operando. He disfrutado también comiéndome un pedazo de carne en un restaurante muy fino. ¿Ve? Como también he disfrutado viajando a diferentes partes, a las costas y tal cosa. ¿Ve? ¿Pero por qué? Porque yo he buscado solamente la justicia de Dios, el reino de Él. Y es que Él es fiel conmigo. Luego también es fiel con ustedes. ¿Por qué va a ser diferente? Él no es diferente, Él es igual. ¿Ve? Es como yo me gusto con esta agüita que me hizo Leticia. Porque Leticia fue fiel a Dios y me trajo a mí esa agüita. Es así, mis amados hermanos. Entonces, después hay también otra cita que es Jeremías 5, versículo 1 y Jeremías 7, versículo 28. Eso lo dejo para que usted lo lea. En la era mesiánica, mis amados hermanos, Isaías 11:5 es proporcionalmente igual a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 17 y 18. Leamos Isaías 11:5 para que vean que es el antiguo. Y ahora miramos también y leemos el nuevo. Perdóname que me corra un poquito más de tiempo. Será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Amén. Entonces, si nosotros vamos a ver al apóstol, ¿sí? Saulo de Tarso, y porque ya la pastora me dijo que le cambiara de nombre. Saulo de Tarso, ya no es Pablo. Saulo de Tarso. Entonces, ¿qué pasa? Charles of the Tarso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en ese momento, él dice que tenemos que vestirnos ¿con qué? Con la armadura de ¿quién? De Cristo, ¿cierto? Que es que
el apresto de la paz y tal cosa, sí, el escudo de la verdad y tal cosa, y la espada, ¿sí? Amén, de la palabra. Y es así como Dios entonces te lleva a ti, a mi amado hermano, ¿sí? Correspondiente a Juan capítulo 1, versículos 17 y 18. ¿Qué dice en Juan 1, 17 y 18? Quiero leerlo porque es importante. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Luego entonces, fíjense que la gracia fue traída ¿por quién? Fue dada por medio de Jesucristo, ¿cierto? Pero la gracia existió desde el comienzo de los comienzos. Cuando Dios vistió a Adán y a Eva. Cuando Dios decidió, ¿sí? Cuando Dios decidió, ¿sí? Hacer una promesa en su palabra, que es Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahora vayámonos a otra cita bíblica, perdónenme que sea tan lleno de citas bíblicas. ¿Sí? Romanos 3, versículos 30 al 31. Quiero que quiero que esto sea un testigo de lo que es la parte de la fidelidad de Dios y la fidelidad de cada uno de nosotros. Entonces nosotros, ¿qué dijo Jesús? Yo no vine a abrogar la ley, vine a confirmarla. Entonces nosotros, por medio de la fe, confirmamos la ley. ¿Ve? Ahora porque tenemos la gracia, estamos en la gracia de Dios, entonces yo voy a pecar. ¿Qué dice el apóstol? Pablo de Tarso. Tenemos que empezar a aprender ese nombre, amén. Por tanto, entonces dijimos que por la fe se confirma la ley. Pero al final, fíjame bien, ya vamos a finalizar, y al final, ¿sí? Entonces vayámonos a 2 de Timoteo 4, 7 y 8. He peleado, la buena batalla. He acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces miremos en el griego. En el griego, fidelidad es aletheia, que es confiabilidad, que es rectitud, que es realidad, que es verdad y que es veracidad. Pero cuando usted quiere tener algo muy íntimo, más, se llama pistos, en griego. Es lo mismo que aletheia, pero más profundo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es veracidad, confiabilidad, ¿sí? Y confianza. Entonces, todas esas cosas, mis amados hermanos, las he traído. O sea, perdónenme que les haya quitado un tiempo que ustedes me quitaron. Es que mire, Dios en sí, Él es siempre el mismo y no experimenta ninguna mutación, ¿cierto? Y sus designios tampoco cambian. Y segundo, hay dos cosas que son inmutables en Dios, que están en Hebreos 6, versículos 13 al 20, que es propósito y juramento. La inmutabilidad de su concepto. Están en esa cita bíblica, Hebreos 6, versículos 13 al 20. El 17 y 18 es cuando él habla del propósito y del juramento. Amén. Mi amados hermanos, si ustedes tienen un propósito, entonces si ustedes tienen un propósito, sí, ustedes ya están haciendo un juramento, que en Dios se llama pacto. Porque Él es Dios de pactos. Pero en nosotros se llama compromiso, juramento, voto, y muchas otras cosas. De acuerdo al pensamiento aristotélico y el pensamiento de Tosos, cerramos los ojos, mis amados hermanos. ¿Hay alguien más que quiera preguntar algo? ¿Sí? No, señor. Que levante la boquita. Padre Celestial, Señor, gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, veo que has permitido, Papito Dios, y has hecho la obra en cada uno de nosotros, ampliando las estacas de nuestro conocimiento, entendimiento y el saber, Señor. Gracias, Papito Dios, por estos tres elementos que tú nos has dado. Elementos propios de ti, mi amado Padre Celestial. Elementos, Señor, de integridad, Señor, elementos, Señor, de fidelidad y elementos, Señor, de conmutabilidad. Señor, tú eres un Dios todopoderoso.
En la medida que tú nos enseñas cómo eres tú, porque esto es lo que tú andas buscando conmigo, Señor. Andas buscando que nosotros nos demos cuenta cómo eres tú, Señor, cómo eres tú. ¿Por qué en ti? ¿Para qué en ti? Porque en la medida que nosotros conozcamos esos términos, por, en y para, en ese momento nosotros sabemos, reconoceremos que no podemos apartarnos de ti porque tú nos has dado todo, Señor. Tú has colocado en nosotros, Señor, de tu espíritu, Señor. Tú has colocado en nosotros la fuerza, el dinamis de tu espíritu. Hay predicadores que dicen que no hablemos de la fuerza, cuando verdaderamente nosotros tenemos que caminar en ti, mi amado Dios. Tenemos que caminar, ¿por qué? Porque vamos hacia un reino. Y ese reino es en un camino. El camino no es aquí, el camino es más adelante, el camino va. El propósito, como decía la pastora, es va delante de nosotros. Gracias, Papito Dios, porque tú, Señor, traes las cosas a nuestra vida. Enséñanos cada día más, ministranos cada día más. No permitas que nosotros cambiemos de ruta, mi amado Dios, que la ruta sea una sola, pero que sea en Cristo Jesús. Que la ruta sea una sola, pero que sea en el poder del Espíritu de Dios. Que la ruta sea una sola, mi amado Dios, para poder estar en ti, Señor, poder disfrutar de esa gloria tuya, Señor, de ese, ¿cómo decir?, de esa luz, de ese resplandor, de ese sol, pero ese sol no es natural, sino ese sol celestial, de poder estar allá disfrutando de ti, mi amado Dios. Gracias, Papito Dios, llévanos con bien a todos, ¿sí? Aquellos que de pronto les gusta de pronto apartarse un poquito del camino, tráigalos por el camino correcto para que no tengan ninguna sanción. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oro para que esa sanción, Señor, no se haga realidad, Señor, sino que sea borrada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.